Ya está. Eh, Buenas noches, profesor, buenas noches. Nos encontramos ahorita con el psicólogo Whitney Adriel Dávalos Orduña, el mismo que labora en el Centro de Emergencia Mujer en el área de psicología forense. Tiempo de experiencia profesional tiene 7 años. Su número de colegiatura es el 22386. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está José? Gracias por la entrevista. Sí, doctor. Bueno, doctor, quería de repente hacerles algunas preguntas sobre la ética profesional, más que todo lo que es referenciado a la psicología, a los psicólogos, y no sé si usted podría contestar son 4 preguntas, doctor, que le voy a hacer, por favor. Entonces, empecemos por la primera pregunta, doctor. ¿Por qué es importante la ética en el psicólogo, doctor? Ya, bueno, nosotros trabajamos con seres humanos, ¿no? La complejidad de una persona radica en que el ser humano pues tiene diferentes áreas, ¿no? El área biológica, la social, la psicológica, algunos dicen la espiritual. Por lo tanto, frente a esta complejidad, nosotros tenemos que procurar hacer el bien, ¿no? Que al final la ética significa eso, ¿no? Recordemos a los griegos antiguos, Platón, Aristóteles, Sócrates, ellos pues se enfocaron mucho en este tema, ¿no? Y ¿qué decían, no? La ética es la búsqueda de la virtud, ¿no? Y la virtud es lo bueno, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dar un buen trato, un buen servicio y entendiendo que el ser humano es complejo y también tiene muchas subjetividades. Por lo tanto, la ética es ese parámetro que a nosotros nos protege de quizás no cometer errores y a la persona, a nuestro usuario, a nuestro cliente, a nuestro paciente, lo protege de esos errores, ¿no? Entonces, tener un marco normativo, un marco moral, un marco, por ejemplo, ético es necesario, es fundamental, porque ahí radica que demos un buen servicio. Entonces, un psicólogo sin ética, como cualquier profesional sin ética, es propenso a cometer pues ciertos deslices que pueden provocar malestar, daño y también pues dolo, ¿no? Y hemos visto en muchos casos que hay personas que son inhabilitadas por no por no cumplir con estos parámetros éticos que justamente están reconocidos por la ley peruana en el Código de Ética del Psicólogo Peruano, ¿no? Y es por eso que nosotros somos colegiados. Y el colegio es el que nos da este parámetro de comportamiento. Por ejemplo, yo le pongo, ¿no? Un ejemplo es el secreto profesional. Nosotros no podemos estar ventilando los casos que atendemos, porque eso sería completamente antiético, ¿no? Entonces, aparte de eso, también nosotros como psicólogos tenemos que entender que el ser humano necesita un trato de respeto y sobre todo en base a derechos humanos. Y sin un marco ético, esto sería imposible. Qué bien, doctor. Doctor, vayamos a la segunda pregunta. ¿Qué opina usted de las pseudoterapias? Bueno, estamos en un sistema de comercio donde prácticamente todo es comerciable, todo es vendible y las palabras son muy vendibles, ¿no? Tengamos, por ejemplo, los oradores, desde los cómicos, pasando por los charlatanes o, entre comillas, los brujos, los hechiceros, ¿no? Y estas pseudociencias, pues, no es, o sea, tienen todo su derecho del sistema económico de funcionar, pero nosotros tenemos que ser bien claro en que la psicología es una ciencia, tiene un método, tiene toda una metodología, tiene técnicas y busca una objetividad dentro de la gran complejidad de la subjetividad humana. Y las pseudociencias, pues, lo que hacen es aprovecharse de ciertas necesidades de la persona, por ejemplo, la necesidad de creer en algo, ¿no?
la necesidad de ser guiado o de ser mandado, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el coach. El coach, no, yo no digo que sea algo malo, pero comparar a un coach con un psicólogo, eso sí ya es erróneo, ¿no? El psicólogo, como le estoy diciendo, es un científico, ¿no? Que trabaja con personas y busca hipótesis y soluciones, ¿no? En cambio, un coach es una persona que te guía, que te dice qué hacer, cuándo hacer. Y si entendemos que un psicólogo no dice qué hacer netamente, sino orienta a la persona para que ella se dé cuenta de qué tiene que hacer por sí misma, ¿no? Porque si yo le dijera qué hacer, ya tomaría una relación paternalista y se rompería pues este equilibrio que hay entre cliente y profesional. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué es lo que busca la persona, ¿no? Si la persona realmente busca una orientación psicológica, tiene que acudir a un profesional psicólogo o psicólogo, ¿no? Pero si la persona busca palabras, endulzar su vida, o quizás, no sé, pues ciertas cosas mágicas, ¿no? Está en todo su derecho de pagar por eso, pero lo malo aquí que es que personas utilicen esto diciendo que es un trabajo psicológico. Yo creo que eso sí es un problema, ¿no? Y desde el Colegio de Psicólogos nosotros luchamos contra esas personas que dan este tipo de terapias, ¿no? Entonces, no decimos que está mal o que está bien, eso es cuestión del cliente, del que paga, pero lo que decimos que eso no es psicología. Qué bien, doctor. Doctor, vayamos a la tercera pregunta. Si usted conociera a algún colega que está faltando a uno de estos principios éticos de la profesión, ¿qué haría? Bueno, yo creo que, mira, así en confianza, ¿no? A nadie le gusta las personas que son soplones, entre comillas, ¿no? O sea, las personas que están ahí viendo qué haces, ¿no? Para informar a las autoridades y todo eso. Mi trabajo no es ser fiscal, mi trabajo no es ser juez, mi trabajo es ser psicólogo. Yo tengo que trabajar con personas, ahora en mi actual trabajo, con mujeres víctimas de violencia. A ellas tengo que enfocar, ¿no? Si yo noto que un profesional está actuando mal, primero personalmente se lo digo, ¿no? En un ambiente privado, ¿no? Y que él sabe, esa persona, al ser adulta, al ser responsable, sabrá cómo enmendar su conducta, ¿no? Pero hay cosas, pues, que ya no se pueden socapar, ¿no? Imaginemos que una persona, un psicólogo, pues, o psicóloga ya pasa la línea, pues, no sé, pues, del respeto, por ejemplo, ¿no? Yo pongo un ejemplo, ¿no? Alguien que seduce a una adolescente, ¿no? Un adolescente va y le habla, ¿no? Y esa persona la seduce, ¿no? Entonces está utilizando su, su asimetría de poder al ser un profesional para, digamos, influenciar a otro ser humano. Entonces yo creo que en ese tipo de situaciones, sí, o sea, uno tiene que informar a las autoridades, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que enfocarse, ¿no? En su trabajo, ser bueno en lo que tú haces y el resto pues también tiene que saber actuar, ¿no? Y por eso hay autoridades, por eso tenemos a la fiscalía y tenemos, por ejemplo, en nuestro trabajo tenemos a nuestra coordinadora, tenemos supervisores y ellos deberían hacer ese trabajo, ¿no? Sí, doctor, qué bien, doctor. Y doctor, una última pregunta. ¿Podría usted elaborar con ejemplos lo que son los principios de beneficencia y el principio de no maleficencia? Ya, yo creo que estos dos principios son parte de una sola idea, ¿no? Solamente que ambos son complementarios, ¿no? El principio de beneficencia está relacionado a los principios, o sea, es buscar siempre el bien de la persona a la cual atendemos, ¿no? Buscar hacer las cosas correctamente para que esta persona reciba un buen trabajo, una buena atención. Y nosotros desde el Ministerio de la Mujer tenemos un marco normativo que es la ley 36664, ¿no? A ver, la ley 30364, ¿no? Esta es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y aquí justamente el Estado ya nos ayuda y nos dice qué principios tenemos que tener para darle esta beneficencia al usuario. Por ejemplo, tenemos el principio de la igualdad y no discriminación. O sea, que tenemos que atender a todas las personas por igual.
No importa, por ejemplo, si alguien, o sea, nos parece una persona irritante, esas son cuestiones subjetivas. Cuando nosotros estamos en un rol de psicólogo, tenemos que buscar la objetividad. Y ante este caso, yo pongo un ejemplo, ¿no? Hay personas que lamentablemente son racistas, ¿no? Hay otras personas que lamentablemente son clasistas y hay personas que lamentablemente son homofóbicas, ¿no? Entonces, una persona que es así y en su trabajo esta sensación subjetiva, estos malos sociales, lo traspasa a su trabajo profesional, pues está yendo en contra de este principio y está actuando netamente de una forma antiética, ¿no? También tenemos el principio de la debida diligencia, o sea que tenemos que actuar en el momento preciso para evitar problemas mayores. También tenemos el principio de la sencillez, de la oralidad, de no hablar de una manera confusa. Y, por ejemplo, nosotros en Curahuasi tenemos una gran población de personas quechohablantes. Entonces tenemos que buscar la manera en que esas personas también puedan entendernos, ¿no? Y en nuestro trabajo nosotros contamos pues con nativos hablantes, ¿no? Lamentablemente yo no domino ese idioma, pero mis compañeras sí, entonces entre todo el equipo trabajamos con esas personas y damos una atención oportuna. Y el otro principio que usted dice, ¿no? El de no maleficencia, ¿no? Ese es lo contrario, ¿no? Es intentar no dañar al otro, ¿no? Entonces, como le puse ese ejemplo, ¿no? Imaginemos un psicólogo educativo, ¿no? Que trabaja en un colegio y ve ahí a las jóvenes, ¿no? Y a un adolescente intenta seducirla o tener acercamiento sexual con ella. Entonces, eso sería un comportamiento netamente antiético e iría contra este principio de no maleficencia, porque nosotros estamos acá para proteger, para cuidar. También, bueno, es desde el campo en el que yo trabajo, pero así, en un aspecto general, el psicólogo está para qué? Para analizar, para comprender, para pronosticar, para diagnosticar, para intervenir, ¿no? Entonces, esto siempre tiene que estar enfocado a un bien, a un desarrollo, a una orientación, algo que la persona que ha llegado a nuestras manos pueda cambiar su forma de conducta, pueda de alguna manera darse cuenta de cómo se está comportando y cómo podría hacerlo, y así conseguir lo que es el bienestar psicobiosocial. Entonces, yo creo que estos dos principios forman parte de lo que es la ética profesional y son muy importantes de respetar y sobre todo fomentar en otros profesionales. Bueno, doctor, gracias por las preguntas, por la entrevista. Yo sé que estos datos que usted nos ha brindado nos va a ayudar para que podamos nosotros trabajar una vez que salgamos profesionales, de los cuales, doctor, les doy las gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, José. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctor.